Buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, os traigo una película que ganó el premio al mejor guión y no es otra que Fumer fait touser o Fumar ATC toser, dirigida por Quentin Dupieux, que tiene joyas del cine bizarro como Mandíbulas o Rumble y que ganó en Exaequo al mejor guión con esta película y con la película de la semana pasada, increíble pero cierto, que la tenéis aquí abajo en la caja de descripción. Tras un combate encarnizado contra una tortuga demoníaca, 5 justicieros conocidos como les Tabac Force reciben la orden de ir a un retiro espiritual para reforzar su cohesión de un grupo que no deja de deteriorarse. La estancia transcurre de maravilla hasta que Lezardin, emperador del mal, decide aniquilar el planeta Tierra. Si la semana pasada nos repasábamos esa increíble pero cierto que era una divertida comedia entre burgueses con la sátira sobre el tiempo, envejecer y la vida y otros menesteres, la propuesta de Quentin Dupieux con Fumer fait touser era la de hacer unos Power Rangers franceses que salvan el mundo con el poder del tabaco, sí, como oís. Pero a mitad de la película estos personajes empiezan a contar historias de miedo ahí como si estuvieran de acampada, que podremos ver lo disparatadas que llegan a ser. Lo mejor es cómo empieza la película, como una comedia absolutamente trasnochada de los típicos Super Sentais nipones, pero con un humor negrísimo que sorprenderá a más de uno. Eso, y cómo la creatividad de Dupieux nos va a volver loquísimos con sus salidas de guión para irse de un lado a otro. Además, dura bastante poco, como nos tiene acostumbrados el director, así que, ¿para qué alargar algo que no funciona? Lo peor es que te tomes muy en serio y sobre todo la desagradable escena del beso, en serio, es de las cosas más repugnantes que he podido ver en un festival de Sitges, y eso que han habido cosas muy repugnantes. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7, en Film Affinity un 6,7 y en Error de Record vamos a ponerle un 8,5 porque lo que me pude reír con esta película no tiene nombre, pero sí tiene momentazos muy bizarros, incluso esa escena de sangre, pero sobre todo el humor irreverente del gran Quentin Dupieux, que aquí está 10 de 10. Qué ganas de ver la próxima película este año. Recuerda que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine. ¡Togo!